Bueno, pues os voy a presentar una receta de croquetas que suelo hacer muchas veces porque a la gente, a mi familia y a mis amigos les gusta mucho y lo llevamos muchas veces para meriendas y para tapas y para degustar, ¿no? Entonces, es una comida que se llama de aprovechamiento, porque muchas veces los ingredientes que lleva son, aunque yo las hago la mayoría de las veces si no tengo otra cosa, las hago de jamón, pero sí, también se pueden hacer de pollo, restos de pollo que sobre de otras comidas, o también se puede hacer de restos de carne de cocido, de alguna cosa que tengas de sobras de otras comidas. Os voy a explicar cómo las hago. Normalmente yo utilizo, primero deslío manteca de cerdo, porque a mí me gustan con manteca de cerdo porque luego tienen un buen sabor y además después se forman bien. Deslío manteca de cerdo, cuando ya está desleída, echo el jamón o los ingredientes que sean y los rehogo. Una vez que ya está el jamón rehogado, echo la harina. Entonces, la harina la voy rehogando también con la manteca que está desleída y ya después voy echando leche. Bueno, echo también siempre un poquito de pimienta, un poco de nuez moscada, porque eso a mí me gustan mucho las especias. Después ya voy echando leche y voy echando leche según la que lleve. O sea, nunca sé exactamente cuánta leche, sino que voy viendo cuando ya la masa tiene un brillo, entonces ya dejo de añadirle leche y entonces ya lo dejo que hierva, hace una especie de globos así al hervir y entonces ya veo yo que la masa está en su punto. La dejo enfriar y cuando ya está fría, pues doy forma a las croquetas. Voy cogiendo porciones, más o menos con una cuchara más o menos parecidas, entonces las voy rebozando en pan rallado, las doy la forma, después las rebozo en huevo batido y después las vuelvo a rebozar en pan rallado. Y luego ya están listas para freír y están riquísimas. Y no sé, pues es una comida que a la gente le gusta mucho. A veces en las tapas de los bares las ponen, otras veces, bueno, pues siempre que hacemos una merienda, pues es una cosa muy socorrida para... Pues mira, por dentro, estas son de jamón, ¿eh? Estas se ve, lo bueno de las croquetas es que por dentro estén finas, que no estén mazacotadas, sino que la masa esté fina, que esté suave. Entonces estas son mis croquetas.